la oferta de Microsoft a nivel de Engagement incluye una gran cantidad, una variedad muy grande de aplicaciones que interactúan entre sí de manera eficiente para lograr este engagement, este contacto personalizado, proactivo, pero por supuesto siempre tenemos que entender cuál es la necesidad del negocio, a qué mercado nos estamos dirigiendo, a qué target de clientes y cuáles son los procesos que tenemos que lograr introducir en la empresa y gestionar. Por eso es necesario comprender desde el negocio y luego acompañar con la tecnología. Y de la misma manera que vimos la vez pasada, esta plataforma pretende y realmente lo logra trabajar en lo que es una omnicanalidad y también en una gran cantidad de opciones disponibles que para los agentes y para los empleados y para los supervisores y gerentes y management de las empresas, entre los cuales nosotros estamos posicionados en este espacio, en la gestión de casos. Próximamente podríamos estar trabajando en otras áreas, que es interesante lo que ustedes nos comentan a nivel de encuesta, si es gestión de conocimientos, si es voz del cliente, si es social engagement, si es mobile. Hay muchas áreas para empezar a contarles de qué manera se propone la tecnología y de qué manera se utiliza esa tecnología. Así que bueno, vamos a introducirnos de lleno en la presentación. Ustedes saben que me gusta hacer cosas online, así que este es un panel de lo que es Microsoft Dynamics CRM. Estamos viendo la versión 2016 online y ahora vamos a hacerlo en vivo, ¿no? Pero antes de eso quiero hablar un poquito de lo que es el SLA. Service Level Agreement. En castellano se llama acuerdo de nivel de servicio, pero en realidad esto tiene que ver con algo que está presente en todas nuestras organizaciones, y es cuando recibo un reclamo, ¿cuál es el tiempo y cuál es el servicio que estoy pretendiendo entregarle a este cliente que hace un reclamo? ¿Esto qué significa? ¿En cuánto tiempo lo tengo que atender? ¿En cuánto tiempo lo tengo que contactar por primera vez para decirle que ya estamos trabajando, más allá de un mail automático, me refiero a una interacción más profunda? ¿Y de qué manera, cuánto es el tiempo previsto de resolución de esa situación? ¿Sí? Todas las empresas lo tienen hoy, aunque no lo tengan escrito, no lo tengan documentado o aunque no lo tengan proceduralmente implementado. Esto desde lo más simple a lo más complejo en contact centers que ya tienen KPIs, que ya tienen acuerdos de nivel de servicio, inclusive a nivel de clientes, diferentes acuerdos de nivel de servicio por cliente. Esto hay una gran cantidad, una variedad desde simple a complejo que realmente hay que administrarlo y lo podemos hacer de una manera muy interesante y muy paramétrica con Microsoft Dynamics CRM. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es nuestro nivel de servicio y cómo pensamos en cumplirlo. Lo siguiente que tenemos que pensar es cómo lo vamos a medir, cómo vamos a dar seguimiento a estos indicadores. Donde ahí yo les puse que es el CCR y RT, que son dos típicos indicadores del área de Customer Service, ¿no? La respuesta al primer contacto y la resolución, el tiempo de resolución. Acá se abre un gran abanico de opciones porque uno podría tener diferentes SLAs para casos y reclamos de, por ejemplo, casos de una determinada prioridad o casos respecto de una determinada tipificación o casos relacionados con una determinada particular producto, por ejemplo, una geografía. Y eso en cuanto al primer contacto. ¿Cuándo tenemos que darle el primer contacto? ¿Cuándo nos contactamos con el cliente? ¿En 1 hora, en 2 horas, como máximo en 3 horas? ¿Qué pasa cuando eso no ocurre, ¿no? Esto nos permite establecer cómo vamos a modelar estos KPIs y también qué va a ocurrir cuando estas acciones de estos casos no cumplan con lo que nosotros estamos previendo. Un SLA típico podría llegar a ser por ejemplo. O sea, tenemos clientes de distinto tipo, premium o corporate y estándar. Los premium tienen la posibilidad de tener todos los casos tienen prioridades altas o no altas. Esta identificación de prioridad también es un elemento subjetivo que podría ser, manejado a través de un workflow, a través de una condición que determine qué nivel, cuándo es alta o no es alta, o determine que nuestros clientes de nivel A
siempre van a tener prioridad alta, y los clientes estándar eventualmente podrían llegar a tener la notificación de ese tipo de reclamo. Más allá de que pensemos que acá se abre un árbol de posibilidades en cuanto a posibles jerarquías de tipificación. ¿Sí? Entonces, trae un ejemplo que dice, bueno, para los premium de prioridad alta lo tenemos que estar contactando dentro de 1 hora y resolviéndole el problema en un día laboral, y para los premium que no tienen prioridad alta tenemos 4 horas. Y esto es un ejemplo simple en realidad, y que determina tres diferentes típicos SLA, ¿sí? Vamos ahora a verlo cómo lo manejamos. Pero lo interesante de esto es verlo en una línea de tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este caso que se crea en algún momento falla en su primera respuesta, es decir, no llega a ser contestado en 1 hora laboral, o 4 como corresponda? ¿Y qué pasa cuando falla en la resolución? O sea, tenemos 2 puntos eventuales de falla. Podríamos tener más, pero digamos, típicamente tenemos estos 2 puntos de falla. Primer contacto, primera respuesta, digamos, y la resolución. Entonces, acá podemos empezar a diseñar una cantidad de alertas, una cantidad de posibilidades en cuanto a enviar mails, a conocer al manager, actualizar el caso con un determinado estado, lo cual nos va a permitir también luego sacar las estadísticas y los reportes y medir los KPIs. ¿Y qué hacemos? Podemos hacer incluso previamente una asignación o un mail de alerta, un elemento que le permita a la gente estar atento a cumplir con este CLA y tratar de cumplirlo, y si no lo puede cumplir, bueno, buscar los elementos de ayuda que le permitan cumplirlo. ¿Cómo se crea un SLA? Bueno, para esto ahora lo vamos a ver, vamos a especificar feriados y horas laborales. Esto es muy importante, cada vez más es un requisito en los customer service tener una identificación de días laborales o no. Por supuesto, en cuanto a feriados, incluso feriados en distintas locaciones. Hay feriados incluso regionales dentro de Argentina, como dentro de cada uno de los países, y podríamos tener una gestión multipaís, por lo tanto tendríamos que tener feriados por país y región. Y también, en muchos casos, cada vez más se necesita trabajar sobre horas laborales. Eso implica tener la posibilidad de armar grupos y de que cada grupo tenga su propio, digamos, timeline o timetable de estas horas laborales. Un contactante puede estar en los horarios, puede tener 2 turnos, puede tener un back office con un determinado horario. Así que todo el tema de horas laborales y días laborales es importante. Luego seteamos los diferentes SLA, por ejemplo, los que comentamos recién, y definimos los KPIs. Esas son las 3 actividades que vamos a ver hoy para mostrarles. Esta es una típica hoja de KPIs que tiene una importante variedad. Acá se modelan los KPIs, ya lo vamos a ver. Acá yo determino cuáles son las características de este CLA. Acá defino el criterio de éxito y acá defino los criterios de falla. ¿Y cuáles son las acciones de falla y cuáles son las acciones de warning? ¿Sí? De alerta que dijimos. Entonces, esto es algo muy importante y esto es lo que para mí determina un valor agregado a lo que Dynamics está proponiendo dentro del manejo del Customer Service. Pongámonos a pensar cuáles son nuestros criterios de éxito y nuestros criterios de fracaso y miramos en función de ellos. No subjetivamente. Esto permite perfectamente trabajar de una manera absolutamente organizada y sistemática, lo cual nos va a permitir luego, por supuesto, corregir los errores. Así que vamos a la demostración, si les parece. Bueno, yo acá estoy con una sesión abierta de Microsoft Dynamics CRM 2016, como ven. Y lo que vamos a hacer primero es, les voy a mostrar cómo se configura el SLA, y luego vamos a hacer un ejercicio creando de una empresa, una cuenta, un caso, hasta llegar a ver cómo se realiza el SLA. Para los que recién empiezan hoy, que hay algunos que vamos mezclando, hay gente nueva que no vino el jueves pasado, una breve introducción a lo que es la interfaz gráfica del producto, y en esta pestaña tenemos los 3 grandes bloques de CRM, ¿sí? Lo que es ventas, lo que es servicio y lo que es marketing, y el área de configuración de todo el CRM. Así que lo primero que nosotros vamos a trabajar hoy con esta solapa de servicio y con la configuración. Así que vamos a ver lo que es configuración. En la configuración, por supuesto, esto es
especie de ventana de administración a la cual tienen acceso los roles administradores, no los roles usuarios. Y aquí se trabaja sobre una cantidad de áreas de personalización, de configuración del sistema, de configuraciones regionales y de reglas. Y nosotros vamos a trabajar específicamente en la solapa de administración de servicios. Vamos a hacer clic acá. No, me encanta cuando aparecen errores. Y en la administración de servicios tenemos, esto lo estuvimos viendo un poquito levemente la vez pasada, todo lo que es la gestión de casos, los temas, lo que nosotros llamamos tipificación o temas para tipificar, configuración de casos primarios y secundarios para enlazar casos y reglas de creación y actualización automática de registros. Esto es lo que vimos el jueves pasado. Lo que vamos a ver ahora son las condiciones de servicio, habla del SLA. Y para ello primero vamos a ver lo que dijimos, que es la parte de días laborales. Fíjense lo siguiente, yo acá creé una programación de feriados de Argentina. Entonces, yo podría decir, estos feriados de Argentina 2016, y acá voy numerando todos los feriados. De hecho, cargué el próximo 28 de noviembre, el 10 de octubre, y podría crear, no sé, creo que el 7 de diciembre próximo es un feriado, así que podría completar esta configuración de vacaciones, ¿sí? Poniendo el feriado del Día de la Virgen, creo que es, ¿no? Día de la Virgen María. Y hay un periodo puente también, entonces elijo la fecha, que va a ser diciembre, noviembre, diciembre 8, ¿sí? Y podríamos ponerle que dura 2 días este feriado, porque hay un puente, ¿está bien? Y aquí, bueno, así voy creando los feriados. Esto es una actividad muy sencilla. Además de crear los feriados, lo que voy a hacer además es determinar lo que llamamos, aquí se llama programación de servicio al cliente, y tiene que ver con las horas laborales. Yo acá creé, por ejemplo, puedo tener múltiples calendarios, pero creé, por ejemplo, el calendario de Contact Center. Y acá determino cuáles son las horas laborales del Contact Center. ¿Esto qué me permite a mí determinar? Me permite con una gran flexibilidad identificar que, por ejemplo, todos los días yo tengo el mismo horario laboral de 8 a 5, o que incluso lo podría variar por día. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, los viernes, en lugar de 8 a 5, lo tengo de 9 a 13, ¿sí? Incluso puedo poner acá un espacio de pausa. Entonces acá, si quiero, este día lo puedo cambiar de 9 a 13, por ejemplo, vamos a ponerlo lo vamos a dejar de 9 a 5 pm, pero le vamos a agregar una pausa. Y esa pausa automáticamente me la pone desde la 1, yo digo que voy a tener hasta las 14:30, ¿sí? Por ejemplo, hasta las 14, viene, hasta las 2, y de las 2 a las 5, y ahí acepto. Es decir, que como ven, yo tengo gran flexibilidad para administrar esto. Primero puedo crear múltiples grupos, y por otro lado puedo crear múltiples ediciones de estas horas laborales, ¿sí? Incluso podría tener soporte 24/7, entonces me lo tomo todo. Y acá fíjense que yo ya excluí sábados y domingos. Y por otro lado, yo podría acá decir que me respete algún calendario. Fíjense que podría decir que me respete calendarios o que no me lo respete. Y acá puedo buscar todos los calendarios que tengo en el punto anterior que hice la configuración, ¿sí? Podría tomar podría tomar feriados de Argentina, o feriados de otro, o sea, yo podría tener el Contact Center de Chile, el Contact Center de Argentina, y cada uno con sus propios horarios y su propio calendario de feriados, incluso con su propia zona horaria, ¿no? Así que guardo esto, cierro, y con esto ya configuré toda la parte de horas laborales. Y el acuerdo de nivel de servicio se los voy a mostrar los que ya tengo creados para no llevar mucho tiempo. Y, por ejemplo, acá yo tengo creados 2 tipos de
primer contacto y tiempo de resolución. Y fíjense que están basados en la entidad caso. Este está activo y es como por defecto. Y este lo tengo un borrador, por lo tanto no está en efecto. Entonces vamos a mirar qué significa este SLA de primer contacto. Este SLA de primer contacto determina que es aplicable a partir de la fecha de creación del caso. Yo podría elegir otra fecha, una fecha, por ejemplo, que ingrese la gente. Y estoy acá, un punto interesante que luego si quieren se los puedo mostrar, la posibilidad de pausar y reanudar, porque acá lo que interesa es que nosotros contamos, por supuesto, ante una SLA estamos contando tiempo laboral, estamos contando tiempo de resolución, estamos contando tiempo de primer contacto, por lo tanto tengo que poder, en el contar tiempo, determinar si el agente va a poder pausar y reanudar. ¿Y qué significa para el sistema? ¿Qué estados del caso identifican una pausa en la reanudación? Y aquí lo que hemos definido es que el primer contacto va a dar error a partir de 4 horas y hay una advertencia a partir de los 30 minutos. Para lograr evitar esto, yo tengo que desactivar, esto se acuerda que lo habíamos puesto como activado, ¿no? Por lo tanto, no es que lo activo, no lo puedo actualizar. Así que lo que hago acá es lo desactivo, y en este momento, por ejemplo, si ingresaran al caso no estarían siendo atendidos por este SLA, pero lo que me permite a mí acá es ver cómo está definido este KPI. ¿Sí? Espero que vayamos comprendiendo desde la teoría que les mostré en las pantallas a lo que estamos viendo acá. Y fíjense qué significa este KPI. Este KPI lo que indiqué es que para el módulo de casos yo acá puedo definir n posibilidades de campos. Yo elegí que la prioridad es alta y podría incluso seleccionar más atributos. Podría incluso decir, bueno, si el cliente tal, si el límite de crédito supera, si la tipificación, el reclamo por falta de entrega. O sea, acá podría empezar a administrar una gran cantidad de atributos con diferentes SLA. Y aquí, bajo un poquito, vemos cuál es el criterio de éxito. El criterio de éxito en este caso es cuando un dato, que se llama primera respuesta enviada sí, esto también es interesante porque al ser simple, la posibilidad de determinar, que la gente determine que ya le mandó la primera respuesta, acá también podemos poner reglas automáticas, no dejar esto en manos de la gente que le ponga sí, que no hizo nada, sino cuando ocurran determinadas cosas que, por ejemplo, que se cree una llamada, que la llamada sea efectiva, puede estar ligado con la central telefónica, y este dato de no o sí de la primera respuesta no estar en manos de la gente o sí dejarlo en manos de la gente. Esto es algo totalmente a determinar. Y por supuesto que puedo agregar otros casos otros criterios de éxito. ¿Y qué pasa cuando tenemos éxito? Es decir, como la primera respuesta se envió antes de las 4 horas, que aquí vemos, que es como mi margen, mi límite. ¿Sí? Yo podría acá determinar una diferente cantidad de horas, incluso fracciones. Muy bien. Perdón. El elemento. ¿Sí? Como ven acá, yo podría, ya vienen identificados una cantidad de rangos y yo incluso podría poner rangos nuevos. Entonces, las acciones que voy a hacer si tuve éxito, y acá puedo hacer, mandar un correo electrónico, crear registros, por ejemplo, crear un registro de envío de respuesta de satisfacción, podría actualizar el registro. Estamos hablando, en este caso, del KPI de primer contacto. Entonces, lo que yo determiné es que voy a cambiarle el estado a, una vez que yo contacté, lo voy a cambiar a investigación. Podría haber elegido muchísimas otras opciones, ¿sí? Bien. Y luego lo que hacemos es, ¿qué pasa con las advertencias? ¿Cuándo empiezo a advertir de que estoy a punto de no cumplir con mi KPI? Acá, por ejemplo, si tenemos 4 horas, yo, por ejemplo, lo podría tener en 3 horas, de 3 horas a 1 hora de fracasar, que me mande que haga algo. ¿Y qué puedo hacer? Y de nuevo, puedo enviar un correo, puedo crear un registro de alerta, actualizar un registro, cambiar un estado. ¿Se entiende? Vamos a guardar este elemento y lo vamos a ejecutar para ver cómo se ve. Vamos a nuevamente activar este KPI. Vamos a hacer un ejercicio en los 15 minutos que nos quedan de crear una empresa, vamos a crear un contacto, vamos a crear un caso y vamos a ver allí
cómo funciona el contador, este contador, este relojito que nos aparece, en la medida en que tenemos un SLA activo disponible para el customer service. Bien, entonces para eso vamos a ir ahora al gran menú y vamos a ir al área de servicios. Fíjense que cuando oprimo el área de servicio, o cualquiera de los niveles de marketing, lo que me aparecen son todos los módulos que conforman el área de servicio. Cuando hablamos de módulos, hablamos de espacio de almacenamiento de información organizada con algún criterio, alguna lógica. Estamos hablando de, en este caso, de cuentas donde guardamos nuestra empresa, de contactos, que son las personas que trabajan en esas empresas, o contactos sueltos que no trabajan en ninguna empresa. Podemos estar trabajando en una empresa que recibe reclamos de clientes finales y no trabajan en ninguna empresa. Y, por supuesto, acá tenemos el mundo de los casos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la cuenta. Vamos a crear una cuenta para un poco que se familiaricen con la forma, con la interfaz gráfica de Dynamics. Entonces creo una cuenta, vamos a crear, no sé, por ahí tenemos a ver a Lorena, que es de Cosméticos Sabor, que crear la cuenta Cosméticos Sabor. ¿Sí? Bueno, por supuesto, podemos crear el fax, el teléfono, puede estar formando parte de un holding, la descripción. Lo único que nos exige, como ven acá, con el colorado, es el de la cuenta. Entonces guardo la cuenta, la creo, podría, por supuesto, agregar la dirección y un montón de cosas más. Fíjense, bajo un instante, y acá tengo la posibilidad de agregar contactos, que es lo que vamos a trabajar ahora, y luego tengo muchas otras informaciones, oportunidades, casos y demás, y detalles de la empresa, perfil de la empresa, preferencias de contacto, cuentas secundarias, listas, todo esto por supuesto es customizable y configurable. Entonces vamos a agregar un contacto, vamos a agregar acá a Mercedes. Se me va a ocurrir de marketing. Sí, bueno, tiene un correo electrónico terminado. Y así podría completar todos los otros elementos. Bueno, guardo este contacto, porque en realidad todo esto puede estar prearmado. Por supuesto que la gente no debería estar cargando toda esta información, porque se tardaría muchísimo en lo ideal sería que esto ya tenga la información precargada o que cuando tengan que ingresar lo hagan de una manera súper veloz. En la sesión pasada mostramos cuán rápido uno puede crear un caso a partir de incluso de una llamada telefónica. Entonces, pero bueno, mi intención hoy era un poco navegar en todo este circuito sin pensar que estamos en la piel hoy de un agente, sino un poco mostrándoles qué significa ingresar esta información. Por supuesto que si hablamos de ingresar información, eso tiene herramientas de importación masiva que nos permiten trabajar con altos volúmenes de datos. Entonces acá yo estoy en el perfil de Mercedes. Yo acá tengo todo un área de generación de actividades para Microsoft, es muy importante el espacio fíjense que es el espacio central que le pone a lo que son las acciones y las interacciones, y por este lado tengo la posibilidad de crear casos. Entonces vamos a crearle un caso a Mercedes. Este caso va a tener un título, por ejemplo vamos a poner falta de entrega del producto comprado. Este asunto en realidad para mí está medio mal traducido, yo lo llamaría tipificación, y acá puedo armar un árbol como yo quiera, como mostré muy rápidamente de la configuración, este árbol es a medida, se puede pensar en otras subtipificaciones, en este caso puede ser una pregunta, puede ser un problema, ¿sí? Y también podemos identificar o en forma automática, en forma manual, cómo nos llegó este reclamo, por ejemplo, por Twitter, e incluso por tener documentos que será súper amplio, ¿no? Podemos identificar sobre qué producto está haciendo este reclamo, para luego poder sacar estadísticas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el caso, fíjense que estoy acá nuevamente en el perfil de Mercedes, y ya tengo el caso cargado. Entonces vamos a introducirnos el caso.
Como vimos la vez pasada, el caso tiene un ciclo de vida que también es configurable, que nosotros lo vamos a ver acá como una cinta, que le permite a la gente o al back office, que es esta cinta, guiarlo en todos los elementos que van a tener, que va a tener que cumplir para ir pasando a las fases siguientes. Y si se fijan acá, que estoy en el caso, que me dice de quién es el caso, quién es el cliente, y los detalles del caso mismo, el título del caso y demás, si voy a bajar un poquito, veo acá que no tengo ningún SLA asociado. ¿Y esto por qué? Porque ustedes recuerdan, el SLA que armamos era para prioridades altas, no normales. Entonces vamos a cambiarle acá y lo vamos a poner en prioridad alta a este caso. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora, vamos a refrescar este caso, y este caso, como ya el KPI está activo y el KPI por defecto, va a empezar a gestionar el detalle del SLA. Vamos a esperar que nos devuelva el control. Y lo que va a ocurrir ahora es que nos va a aparecer un reloj que va a estar identificando cuánto falta para cumplir o no cumplir el próximo KPI. ¿Sí? Que sería en este caso de la primera respuesta. Voy a sacar el Outlook. Bueno, quiso mandar un correo, no lo tengo configurado. Vamos a esperar que no lo vuelva a controlar la pantalla. Como ustedes ven, lo que es la informática es bien simple, es bien intuitiva. Lo que hay que hacer, por supuesto, siempre es trabajarlo para configurarlo para las necesidades de cada uno de los clientes. Y si vamos a entrar acá a nivel de SLA, bueno, vamos a buscar otros casos. Espero haberlo registrado correctamente. Fíjense lo que ocurre cuando tenemos asociado un caso con un SLA. Vamos a tomar otro caso en particular, donde nos dice que, por ejemplo, la primera respuesta expiró. Este es el KPI sobre el cual está tratando. Expiró porque no va a enviarle a decir que la primera respuesta había sido positiva en el tiempo correcto. Si vemos algún otro, por ejemplo, falta manual de uso, en donde sí se cumplió que la respuesta, si se fijan acá, la actividad se completó y la prioridad es alta. En este caso, el SLA dice que está correcto, es decir, que se completó antes del tiempo previsto. De esta forma, nosotros podemos, por supuesto, generar reportes sobre aquellos que sí están más allá de identificar cuáles son los casos que tenemos que atender de manera urgente porque no cumplieron el KPI, cómo está funcionando nuestro Customer Service en función de las métricas, en función del nivel de servicio que queremos generar. ¿Sí? Y identificando también, como vimos, los distintos atributos que podemos llegar a tener y trabajando sobre los cuellos de botella, trabajando sobre las mejoras posibles y trabajando sobre los distintos canales y contestando y también respondiendo en los distintos canales. O sea, realmente el diseño de los procesos dentro del Customer Service requieren de un análisis y una organización de menor a mayor que uno puede ir construyendo de a poco con estas herramientas. Una cosa muy interesante para empresas que ya tienen digamos, una administración más compleja es que este es el primer paso, que esto es lo que llamamos SLA, KPI, para lo que son acuerdos de servicio, pero también Microsoft Dynamics permite el manejo de contratos, que lo llama en inglés entitlement. Estos contratos, ¿qué permiten? Permiten tener SLAs diferentes por cliente. ¿Sí? Eso es, bueno, nosotros por ejemplo acá en GrowIT tenemos SLAs diferentes por cliente, que son acordados. Hay clientes que quieren un soporte 24/7, otros que quieren un soporte con un nivel de respuesta menor a las 4 horas, un tiempo de resolución menor a 3 días, ¿sí? Es decir, yo puedo identificar contratos por cliente.
Y ahí trabajar con un nivel todavía mayor en cuanto a complejidad y en cuanto a elaboración de estos indicadores. O sea que lo que sí les digo es, podemos partir simple, pero podemos llegar a la complejidad que necesitamos para cubrir todo lo que es el espacio de los acuerdos de servicio. Bueno, no sé si tenemos preguntas a esta altura. Los invito a hacer consultas. Mientras tanto, para seguir mostrándoles un poco la interfaz gráfica de Microsoft Dynamics, yo acá abrí un área de reportes. Hay una gran cantidad de reportes que trae el sistema por defecto, fíjense casos por estado CLA, casos por estado, casos activos por agente, combinación de casos, bueno, cualquiera de estos que podamos ver, fíjense, podríamos llegar a determinar, más allá de que yo hago cliqueo sobre una de estas columnas y ya me filtra en el área izquierda, lo que vamos a ir a esta, por ejemplo, que tiene algunos más, yo podría, además, hacer un drill down, es decir, especificar por qué tipo de campo, por qué tipo de asunto, por qué dato quiero hacer un drill down y qué tipo de gráfico quiero tener, y me lo va a generar en el momento. Es decir, todo lo que es la reportería es muy interesante, es muy ágil y realmente hace muy fácil la gestión tanto de los casos como de las otras áreas, ¿no? Fíjense que yo hago clic en un área del gráfico y me muestra los distintos elementos, y de hecho podría seguir haciendo un drill down, ¿sí? O podría elegir algún otro gráfico o combinaciones de gráficos. Por supuesto que yo podría llegar a generar distintas reportes por lo que ustedes, o sea, por mis necesidades de elaboración, ¿sí? Por supuesto que todos estos gráficos son trasladables a dashboards. Aquí cuando vemos los paneles, tenemos paneles de gestión. Los dashboards son un elemento muy importante que nos permiten configurar tableros que nos gestionen el tiempo, que nos gestionen estadísticas, y yo podría llegar a diferenciar distintos tipos de paneles, ¿sí? ¿Tenemos algunas preguntas, Sebastián? A ver, vamos a mirar acá en el chat. Bien, antes las preguntas. Vamos a verlas. Andrea nos pregunta, si se decide permitir pausar y reanudar el SLA, ¿considera que un caso puede pausarse y reanudarse repetidas veces? Bueno, eso es configurable. Podrías determinar si lo puedes hacer más de una vez, y que también tenés que determinar ¿cuál es la situación de pausa o renovación? Para eso voy a contestar esta pregunta, Andrea, directamente viéndolo desde la configuración. Vamos a entrar, que es un punto interesante que plantear. Vamos de nuevo a la administración del servicio donde estábamos, porque estos son parametrías que están acá. Opciones de configuración de servicio. Fíjense acá. Yo acá tengo una gran cantidad de variantes de configuración, pero en particular esta que es SLA, me permite habilitar los contratos de SLA, aplicar SLA después de un reemplazo manual, después de una acción, y aquí están el tema de estados de pausa, ¿sí? Yo podría decir que esperando detalles es un valor seleccionado para la pausa, y retenido es otro valor que lo selecciona para las pausas, ¿sí? Estos son los dos puntos que podría tener. Incluso acá podría elegir poner SLA sobre otros módulos también, porque podríamos tener este SLA que acá estamos trabajándolo sobre Customer Service, también funcionaría muy bien para el tema de marketing. Es decir, recibo un cliente potencial, ¿cuánto tiempo tardo en dar la primera respuesta? ¿Y cuánto tiempo tardo en resolverlo? Para marketing, resolver un cliente potencial sería calificarlo, y si lo derivo a ventas o si no califica y no lo atiendo, ¿sí? O sea, este tema de nivel de servicio aplica para muchas, pero lo mismo pues, se pasaría para una oportunidad comercial, ¿Cuánto tiempo tengo una oportunidad en estado esperando aprobación, o esperando una información de cliente, o esperando que el ejecutivo accione? Todo esto nos permite ir pensando en cómo ir midiendo los distintos pasos de un proceso, sea cual sea el área. Acá lo estamos viendo dentro de
del mundo de Customer Service, pero como les digo, podríamos realizarlo para muchos otros procesos también. ¿Se puede explicar? Sí, esto es interesante también. Fíjense que vamos a ir al caso. Vamos a abrir la ventanita acá para dejar la configuración ahí abierta por si necesitamos de nuevo. Los títulos, si bien todo es configurable, si recuerdan, acá cuando estábamos mirando los casos, vamos a ir al módulo de casos, aparecía una identificación que por supuesto es automática, que es este número que vemos acá, K002 y una ID único, pero yo podría, en el título del caso, bueno, digamos, el título podría ser libre, pero podría tener otro campo que yo identifique y lo tabule en función de determinados elementos, como por ejemplo, no sé, el nombre de la empresa, un código para tipificación, lo que fuera, ¿sí? En este caso, como vemos, es libre, pero podría tenerlo tipificado, identificado. De todas maneras, habría que verlo, ¿no, Andrea? Porque tenemos tantos atributos con los cuales podemos trabajar que no sé si sería el título un área ideal de verificación, sino quizás habría que pensar en qué atributos estamos necesitando y agregarlos, ¿no? ¿Puedo trabajar en la misma plataforma, dice Lorena? Tengo varias preguntas. ¿Puedo trabajar en la misma plataforma con público de 3 países distintos? Si es así, ¿el SLA será por país? Excelente pregunta. Por supuesto que sí. Se puede trabajar, digamos, el CRM, en este caso estamos hablando de una instancia, es decir, de una base de datos y de una configuración que puede alojar múltiples países dentro de una misma región. Pero yo podría, como comenté, tener un SLA para Chile, otro para Bolivia, otro para Argentina, y dependiendo del dato que yo detecto, digamos que cuando armamos el KPI dijimos cuáles son los atributos. Entonces yo puedo decir casos de cuentas o de casos de personas cuyo país es Bolivia, bueno, y ese KPI va a trabajar con esa identificación. Esto nos lleva a pensar, Lorena, también, que estamos pensando en que acá hay una capa de seguridad que también se puede elaborar, y es que si le vamos a dar visibilidad a todo el Customer Service para todos los países, o si vamos a tener agentes específicos por país. Entonces también deberemos configurar esa capa de seguridad para que cada agente tenga su propia visión. Una cosa que no hablé acá, que también lleva a toda una charla larga e interesante, es el tema de enrutamiento y de cola. Y acá, fíjense, si acá mismo, yo podría guardar y enrutar este caso, y tengo acá agregar a cola. Yo puedo tener colas que se llaman grupos de personas que van a atender una cantidad de casos en donde cada uno podría estar recibiendo personalmente casos o podrían estar formando parte de una bolsa de casos a los cuales uno toma el caso que le corresponde, el caso que está listo para ser atendido. Así que todo esto también es interesante. Yo podría tener un back office diferente por país o un back office diferente por tipificación. Puedo tener un back office para todos los que son casos de administración, otro back office para lo que es logística, otro back office para lo que fuera. ¿Sí? O sea, esto realmente abre, digamos, no he encontrado en Microsoft Dynamics un espacio donde no podamos configurar una necesidad de negocio. Por eso les digo que soy bien amplia. Tenemos muchas implementaciones de Customer Service. La más grande es Despegar, con 1.300 usuarios, de los cuales 800 son agentes en 3 países, con 2 idiomas, con una cantidad enorme de tipificaciones, con un back office en Uruguay, con gestores a nivel de marketing, es decir, muchos procesos, y lo hemos implementado. Tenemos mucha experiencia en este tipo de implementación. Lo hemos hecho también para la Lotería de Santa Fe, integrado con centrales telefónicas o no. Así que realmente es vasta la experiencia que tenemos en este tema. En algún punto la configuración del producto requiere programación, creación, scripts, etcétera. Sí, bueno, eventualmente. Estos productos, todos los productos que están disponibles en el mercado de esta línea, digamos, este nivel de madurez, cada vez más permiten configuración y cada vez menos requiere de programación. Pero claramente, en función de algún requerimiento más complejo, es posible que se requiera programación.
¿sí? En el caso, o bien JavaScript, o Internet, o lo que fuera que sea necesario, o JavaScript. Acá, por supuesto, tenemos que pensar en las integraciones, probablemente. En ese caso hay que diseñar esas integraciones, hay que traer información de los RPs. Muchas veces tenemos, no sé, software de logística, donde podemos ir a averiguar. Me acuerdo en RPAR, que está Adrián presente, todo el tema del delivery de revistas y demás, que es un tema y que evidentemente se maneja de una área específica con información específica y que es interesante conocer y poder tener un acceso online o tenerlo disponible directamente ya en la visión 360 grados del cliente, ¿no? Que podemos tener directamente implementado dentro del CRM. Así que eventualmente sí. Lo que sí, en nuestra experiencia, Raúl, te comento que los proyectos son 90% configuración, como te digo, las plataformas entregando aplicaciones configurables antes de programar. Incluso aplicaciones móviles, ¿sí? En caso de mail, pregunta Lorena, en caso de mail, si se reciben en esta plataforma, ¿puedo cargar cosas determinadas? Bueno, tiene, mail, sí, yo podría tener, lo que lea automáticamente casillas de mail, cree casos y los configure de una forma. Microsoft Chat que se integran al CRM también y que podrían llegar a tener respuestas automáticas y eventualmente scripts específicos en función del canal. Pensemos que nosotros podemos tener una multicanalidad, que sería identificar lo que es, que podría ser identificar los canales, pero para lograr una omnicanalidad tenemos que tener procesos que le permitan al cliente ser atendido de la misma manera y bajo los mismos estándares y bajo los mismos KPIs independientemente del canal o incluso en función del canal. Por ejemplo, el canal Twitter es un canal que requiere de un primer nivel de respuesta más rápido que un canal de mail, pero lo importante, más allá del primer punto de contacto, es cómo atendemos a ese cliente, cuáles son los scripts y cuáles son las resoluciones que le damos independientemente del canal. De esa manera implementaríamos omnicanalidad. ¿Las prioridades de los casos son configurables? Pregunta Andrea. ¿Se pueden modificar las existentes y agregar nuevas? Por supuesto que sí. Nosotros acá estamos hablando de la prioridad del caso, pero perfectamente podríamos estar, vamos a volver a esta identificación. Aquí determino alta, baja, crítica, todos estos son datos configurables. Todas las listas desplegables que tenemos acá son absolutamente configurables y se pueden agregar nuevas. Y como les decía, también es interesante poner reglas automáticas. Por ejemplo, como decía antes, si este es un cliente ABC1, top, premium, corporate, lo que fuera, siempre lo atendemos con prioridad alta, por ejemplo. Y si no, lo podemos dejar en manos de la gente determinar esa criticidad, o en función de una determinada cantidad de tributos, por ejemplo. Si la tipificación es falta de entrega y entonces le ponemos prioridad alta. Y si no, lo dejamos como acá, había para cambiarla, normal, baja y demás. ¿Tenemos algún lugar donde podamos... ¿Cuántas preguntas? Me encanta esto. ¿Tenemos algún lugar donde podamos cargar información para que los operadores consulten tipo SharePoint? Absolutamente. Esta plataforma se integra muchísimo con SharePoint, con One Business Drive. Tiene un tremendo poder de integración con las herramientas propias de Microsoft y en particular con SharePoint en lo que es gestión documental. Por supuesto, y esto también me da para pensar en otro webinar, tiene una muy interesante, no hablando de Customer Service quizás, pero sí hablando de los otros procesos, lo que es marketing comercial, una tremenda y muy fuerte integración con Office y con Outlook, que hace que la gestión de agendas de los ejecutivos esté sumamente integrada y es muy, muy eficiente y muy interesante. Pero, volviendo a tu pregunta, Lorena, sí, acá hay una gran cantidad de información disponible, voy a bajar un instante. Si te fijas acá, tenemos bases de conocimiento, que esto no lo hemos hablado, pero forma parte de lo que es Customer Service.
y también información de artículos. Acá tendríamos la posibilidad también de armar todo lo que hablamos de entitlement, líneas de contrato, artículos de base de conocimiento. Así que realmente en lo que es gestión documental es realmente impresionante lo que se puede hacer con esta plataforma. Bueno, por ahora no tengo ninguna otra pregunta más. A ver si nos llega otra pregunta. Estamos aún en tiempo, tenemos unos 5 minutitos. Lo que sí les comento es que, bueno, voy un poco rápido, espero que no vaya demasiado rápido, como es bien variada la audiencia. No quiero meterme en temas muy técnicos, pero sí me parece interesante que ustedes puedan evaluar la facilidad de uso, donde yo puedo trabajar muy rápidamente gestionando actividades, en este caso creando llamadas, contactar con el cliente para solicitar el número de paquete, ¿sí? Con una dirección saliente, la guardo, o podría también trabajar con el chat interno, con una especie de chat interno que tenemos acá, donde decimos, José, por favor, contactar de inmediato, y esto de inmediato lo publico, y ahí, bueno, tengo como toda la posibilidad de generar notas, ¿sí? Y generar este chat, y yo acá podría poner me gusta, o podría poner responder, y genero una conversación a través de esto. Si fuera José, le diría, ya lo estoy contactando y me ha apagado su móvil. ¿Sí? Así que bueno, como ven, tiene como está en el área central, todo lo que sus interacciones están realmente puestas para trabajarlas de una manera muy importante. Tenemos otra pregunta, nos quedan 4 minutitos. Vamos a ver qué nos pregunta Pablo. Nosotros, esta parte es la que más hemos utilizado. Bien, integrado con Outlook y SharePoint. Bien, Pablo, gracias por compartir. Estamos ahora viendo la facilidad de ampliar con los SLA. Excelente, excelente. Es muy interesante que además interactuemos y que haya un participante trabajando o contando como su experiencia. Si querés ampliar cómo te está yendo en cuanto a el uso o qué cantidad de gente tienen, es bienvenido, y si quieren lo podemos compartir por separado. Bueno, espero que les haya resultado útil, ágil, que les haya abierto algunas ventanitas de dudas, que es lo mejor que nos puede pasar para luego avanzar en identificar qué necesidades pueden llegar a tener. Vuelvo un instante a mi presentación a ver si me olvidé de decirles algo. A ver dónde estábamos. Bueno, sí, una conclusión. Para nosotros la atención al cliente es primordial, siempre es mejorable, con lo cual hay que trabajarlo. Este tema del SLA, si bien es un término que quizás ustedes no lo conozcan o no lo hayan escuchado, existe siempre en todas las empresas, aun cuando no esté descrito en el lado, y es fundamental medir para poder mejorar. Es decir, estos 3 puntos están ligados entre sí. Yo no puedo mejorar con subjetividad, diciendo, y más o menos, estamos más o menos, y tanto acá. No, yo quiero números precisos, y quiero establecer fundamentalmente, además de los números, unas métricas de éxito y fracaso. Es la única forma en que yo puedo mejorar. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por asistir, los esperamos el próximo jueves para mostrarles lo que propone Maximus Dynamics en la gestión de recursos, y por supuesto estamos siempre disponibles para cualquier requerimiento, necesidad, duda, contáctame en forma directa, y muy contenta de poder ayudarlos. Que tengan un excelente jueves, nos vemos el próximo. Adiós.